7 de abril. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Mariano Loiacono. El aplauso. ¿Cómo andás, Mariano? Hola, Luis. ¿Qué dice, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Encantado. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo dije el apellido? Perfecto, Loiacono. ¿Lo hice bien? Sí, perfecto. Toma asiento. Perfecto. Mariano, Gracias. bueno, estuvo una colega tuya hace unos días también hablando de este ciclo que se está realizando en el Teatro Metro. Una música donde, digamos, muy particular en el sentido de que es muy selecta, ¿no? Bueno, el jazz ha tenido eso durante su desarrollo, tiene más de 100 años, ¿no? Pero se ha difundido por todo el mundo y por algún motivo termina siendo en estos lugares, Argentina, Uruguay, como una música un poco selecta. Sin embargo, su raíz y sus principios son de la clase más castigada de la sociedad, ¿no? Sobre todo la sociedad afroamericana. Y en un momento fue en Estados Unidos la música pop de hoy, fue la música popular, digamos, los años 30, 40. La época de oro del swing, es lo que en algún momento después fue Madonna, eran las orquestas de Count Basie o Duke Ellington. Igual de cualquier manera, el jazz, como bien lo dijiste, tiene una historia, tiene raíces, ¿verdad? Y de alguna manera uno a veces percibe que los músicos que tocan jazz tampoco quieren que bueno, nuestro público es nuestro público, ¿o no? O sea, el público que tocan, el público sabedor de este tipo de música. No, yo personalmente toco para todo el mundo. ¿Te gustaría que fuese mucho más popular? Todo el mundo. Yo toco para cualquiera. Siempre que me preguntan, bueno, porque está como ese mito de no, hay que saber para ir a escuchar jazz y demás, ¿no? Claro. Yo siempre les digo, mira, vos vas a escuchar, si te gusta, no hay que saber nada. Yo no creo que el 100% de las personas que van a escuchar una ópera sepan completamente qué es lo que escribió Puccini en toda, de la primera nota hasta la última de la Bohème. Esto es una cuestión de disfrutar. Entonces, si vas y te gusta la música, no hay que saber más nada. Perfecto. Hay como una parte intuitiva para ver ese gusto por la música y por lo general surge a pequeñas edades. ¿Cuándo te picó el bichito a vos de la música y en particular de la trompeta? No, de muy chico, sí, de muy chico. Yo sí, empecé a tocar un poco guitarra, así un poco, y habré tenido 5 años, muy poquito. Muy pequeño. Y a los 8 empecé a estudiar piano, mis padres me mandaron a piano a estudiar, y la trompeta empecé a tocar a los 12. Así que hace bastante. ¿Y en ese camino dónde aparece el jazz? El jazz aparece no tan temprano, yo antes tocaba música clásica, habré tenido unos 22, 23 años cuando empecé a escuchar jazz, cuando descubrí y empecé a estudiar eso, y ahí terminé pasándome para ese lugar. Después de convivir un poquito con los dos géneros, terminé siendo músico de jazz. ¿Dónde es eso que estamos viendo? Eso es Vivo, en Buenos Aires. Eso fue la presentación del cuarteto de Willy, con el que vamos a tocar el 27 en el Teatro Metro. El año pasado, en Vivo Club, que fueron 2 noches, 4 funciones llenas, y la gente pidió un poco a la web que vuelva el grupo, así que bueno, Van a volver. vamos a estar ahora el 29 y 30 allá. Allá. Pero acá estamos el Antes 27. acá, el 27 de abril en el Teatro Metro. Mariano, vos decís que tocas para todos. ¿Puede ser que tocaste en grabaciones de grandes como Charly García, Cerati? He tocado en algunas grabaciones, he compartido algunas cosas con ellos, sí. En algún disco en el que colaboré, o sea, toqué, Sí. no sé, me llamaron para tocar y también Sí. estaban ellos. He tocado Calamaro también. con Calamaro, algún tema compartimos también. He tocado alguna vez la orquesta de Mariano Mores, digo por nombres así un poco más conocidos, pero de otros géneros. Entiendo. Pero siempre fueron como cuestiones más profesionales, ¿no? Mariano, el jazz permite la improvisación. De alguna manera la exige al músico. ¿Eso es así? Bueno, es una herramienta que se utiliza mucho, pero
para mí no es algo excluyente, digo, improvisar. De hecho, por ejemplo, porque la improvisación ha sido una herramienta que se desarrolló mucho. En principio era como simplemente acotar algo atrás de una melodía. Un poco Y más. Claro, y hoy termina siendo a lo mejor alguien que toca un solo de 15 minutos. Entonces se desarrolló mucho. Pero, por ejemplo, no sé, Frank Sinatra, que es uno de los cantantes más importantes de la historia del jazz, no ha improvisado. Más allá de variar alguna melodía, que no deja de ser una improvisación, pero mucho más acotada que lo que hoy se conoce como la improvisación en el jazz. Entonces, para mí no es algo excluyente, digo. Uno puede tocar jazz sin tener la obligación de improvisar. Uno toca una melodía dentro del contexto jazzístico y está tocando jazz. ¿Y tenés alguna reflexión de por qué es que la improvisación como que tomó tanto protagonismo en el jazz de hoy, en el jazz contemporáneo? Bueno, porque viene un poco de ahí, digamos. Por eso digo, no digo que es excluyente, pero es una parte importante. Viene un poco de ahí, viene un poco de... Si pienso en cómo aparece esta música, gente afroamericana, esclavos y rezando a sus dioses, cantos y atrás ritmos que eran improvisados en el momento. Ajá. Y de ahí empezó a surgir, y eso empezó a surgir como con después empezaron a aparecer melodías y demás que uno ya se iban reconociendo a través de esos cantos y demás. Y entonces los grupos empezaron como, de alguna manera, por esa cuestión de divertirse y de esa necesidad de sentir un poco de libertad en algún punto que a esa sociedad le faltaba. Por ejemplo, tocábamos nosotros, yo tocaba la melodía de un tema y él un poco contestaba atrás, como una improvisación de ir contestando esa. Y después ella tocaba la melodía y yo le contestaba un poquito atrás y así. Y eso se fue desarrollando al punto de cada vez cada uno tomaba más espacio para ir improvisando. Entonces, es algo importante, sin duda. Eso se ve que lo llevas bien, porque hoy antes de empezar el bloque estaba haciéndolo. Estaba tocando Ahí un poco atrás. de atrás. Había una música que no tiene nada que ver con el jazz y él improvisaba después de la melodía. Yo lo estaba escuchando. O sea, No se te escapa nada. 27 de abril en el Teatro Metro. ¿Ya se pueden conseguir las entradas? Sí, ¿Sí? ya están en Red Ticket. En Red Ticket. Sí. Para el 27 de abril no se pierdan esta jornada. ¿Ahora vas a improvisar o vas a...? Voy a tocar un poco, si quieren, Dale. por ejemplo, alguna melodía y después voy a improvisar un poco alrededor de esa melodía. Dale. Opa. Buenísimo. Te escuchamos. Gracias. Buenísimo. No, Muchas gracias a gracias y éxitos el 27. Gracias. Eh,
Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo lo escuché, me he quedado sin aire. No, muchas ¿Y gracias. cuándo va a tomar aire? Gracias. Pensaba yo. ¿Y cuándo va a tomar aire? Dale. Impresionante, Bueno. 27 de abril en el metro, no se lo pierdan. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias.